Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Amén, amigos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias por concedernos este privilegio. Amén. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa hoy, hermanos, es un preámbulo o el preámbulo a las 7 trompetas del Apocalipsis. Amén. Aquí pues vamos a estar meditando en esto, en esta hora, y la invitación es para que usted nos acompañe a la Biblia a leer lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículos del 2 al 5. Que esto ya lo habíamos nosotros abordado antes con el nombre de el séptimo sello. Amén. Hay varios elementos, como le explicaba a una de nuestras hermanas que se comunicaba conmigo y le explicaba, le decía que va a haber un momento en que vamos a retomar algunas de las cosas que ya dijimos. De hecho, el séptimo sello es necesario retomarlo para mostrar lo que viene a continuación, que nos va a ocupar un poco de tiempo. Así que este es, hermanos, el preámbulo a las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos aquí, hermanos? Bueno, pretendemos que se reconozca cuáles son los símbolos, la simbología que se presenta en Apocalipsis en lo tocante a las profecías y a las trompetas, ¿verdad?, que son aquí anunciadas. También describir y comprender que el Apocalipsis explica muchos de los acontecimientos de la humanidad y el destino final de esta, es decir, de la humanidad. También, hermanos, vamos a identificar las profecías de las trompetas y los intervinientes. Y como destino, pues, la humanidad, ¿verdad? También, pues, agradecer a Dios por darnos la oportunidad de conocer y de comprender su mensaje, porque Dios ha dejado su palabra aquí para todos nosotros, pero algunas veces nosotros no alcanzamos a entender las cosas. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros pues abramos nuestro corazón al entendimiento, a la sabiduría, a escuchar el consejo de Dios. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón para escuchar el consejo de Dios, Dios obra en nosotros dándonos de su consejo, de su sabiduría, para que por medio de ella nosotros, hermanos, crezcamos para salvación y para vida eterna. Amén. Así que veamos primero lo que nos dice la Biblia aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículos del 2 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor así. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Amén, hermanos. En esto vamos a estar meditando, que nos va a llevar un tiempo en meditar en el preámbulo de lo que es
las 7 trompetas, es decir, qué es el antecedente, lo que está antes, la condición de antes y también que es necesaria entenderla, comprenderla, aceptarla, hermanos, antes de estudiar en sí cada una de las trompetas y su contenido. Aquí cabe resaltar que muchas de las veces nosotros podemos tener, hermanos, lo que es la Biblia, pues, y también nosotros poder tener la facultad de leerla, pero probablemente hay cosas que siempre nos hace falta porque Dios así lo dispuso. Nos lleva a meditar un poco en lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. En el capítulo 8, la Biblia nos enseña, por ejemplo, allá de un hombre etíope eunuco, amén, en el cual él había creído en Dios. Y dice que él regresaba en su carruaje y venía leyendo la escritura. Dice, volvía. Amén. Estamos en Hechos capítulo 8 y el versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. ¿Entiendes lo que lees? Preguntó Felipe. Y el hombre etíope eunuco humildemente respondió, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta expresión de enseñare o enseñar quiere decir doctrina, quiere decir enseñanza, quiere decir interpretación, quiere decir, hermanos, que para poder entender lo que a veces leemos en la Biblia es necesario que se nos enseñe. Y para esto el Señor dejó a sus siervos para que por medio de la misma Escritura puedan edificar a la iglesia enseñándole las palabras de Dios, dando a entender el contenido del mensaje que Dios quiso disponer para todos nosotros a través de su palabra. Si regresamos ahora un poco a lo que nos dice el libro de Apocalipsis, hemos mirado nosotros cómo hay en este contexto de los últimos 2 sellos, el capítulo 7 y capítulo 8, y nos hablan acerca, por ejemplo, de las multitudes, de las multitudes con vestiduras blancas. La Escritura nos enseña a nosotros acerca de cómo la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, dice la Escritura, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, dice el versículo 12 del capítulo 7 de Apocalipsis. Teniendo en cuenta esto, que es para edificar, para edificación de la iglesia y para aprendizaje de la iglesia, las palabras de Dios, ahora miramos lo que nos enseña la palabra de Dios aquí en este preámbulo a lo que son los toques de las siete trompetas. Primero vemos algunas escenas que aparecen aquí, hermanos, y es que dice la palabra en el versículo 2. Amén. Usted está leyendo conmigo Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2. Dice, amén. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Amén. Dice la palabra que, hermano, ¿quiénes reciben las trompetas? La Escritura dice
que las 7 trompetas son recibidas por 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Es decir, que ya había una disposición celestial que a los ángeles, a esos 7 ángeles, estaban preparados para tocar las trompetas, se les dieran estas trompetas y les fueron entregadas. Y en esta visión, en esta revelación, Juan ve este acontecimiento y mira lo que está pasando. Le están entregando estas trompetas. Es necesario quizás a hacer esto y decir, siempre que había un toque de trompeta, hermano, el pueblo debía prepararse para la batalla. Es decir, la trompeta lo que anuncia es una batalla. Y ya sea que esté a punto de comenzar o que esté terminando, pero el pueblo escucha la trompeta, hermano. Y aquí están a punto de comenzar a sonar esas trompetas. Quiere decir que la batalla está a punto de comenzar, está a punto de empezar. La Escritura nos habla diciendo que si no entendiéramos, dice, el sonido de la trompeta, ¿quién se prepararía entonces para la batalla? En el libro de Apocalipsis, perdón, en el libro de Corintios, capítulo 14. Si usted va allá a la palabra del Señor, en el libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, la palabra del Señor nos enseña allí a nosotros que ¿quién va a prepararse para la batalla si no entiende el sonido o no dieren algún sonido comprensible? Esto nosotros lo miramos, es bastante el contexto, hermanos, que hay que leer quizás para comprender todo esto en el capítulo 14, donde se nos habla acerca de hablar, dice la Biblia en el capítulo 14, por ahí por el versículo 6 en adelante. Dice la Biblia así, Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y el versículo 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Quién se preparará para la batalla? Entonces aquí es muy importante que la iglesia sepa que todas las cosas que se hagan, que todas las cosas que sus ministros hagan, que sus predicadores, que las personas que están, hermano, llevando adelante los ministerios de la iglesia, lo hacen con el propósito de edificar a la iglesia. Ese es el propósito en sí, edificar a la iglesia y que la iglesia esté preparada para enfrentar la batalla. Pero ¿qué clase de batalla es la que nosotros enfrentamos? Debemos saber, hermanos, que la batalla es espiritual. La Escritura nos dice a nosotros, creo que está aquí mismo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, y por el versículo 4, dice la palabra. Amén, leemos los versículos 3 y 4. Leemos hasta el 5 para leer un contexto amplio. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto nos lleva a nosotros, fíjese en lo que estamos ahora mismo mencionando, nos lleva a nosotros a saber identificar lo del sonido de las trompetas. Las trompetas deben preparar a la iglesia para la batalla. Para la batalla. ¿Y qué significa prepararse? ¿Significa que va a estar dormida? ¿Significa que va a estar desprevenida? ¿Significa que va a estar descuidada la iglesia? No, la iglesia va a estar lista, va a estar ceñida, va a estar preparada, va a estar portando la armadura de Dios, la que dice el libro de Efesios capítulo 6, ahí por el versículo 12, amén. Dice, vestido, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Porque sin la armadura de Dios, la iglesia, el cristiano, no puede resistir. Y la trompeta viene sonando, preparándonos para la batalla, como lo dice el 14:8 de Corintios. Entonces, si la trompeta no da un buen sonido, dice, ¿quién se preparará entonces para la batalla? Porque es sonido de batalla. Hay una guerra, hay una condición que exige que nosotros, los creyentes, nos comportemos como verdaderos soldados de Jesucristo. Y esto lo dice la palabra. Tú pues, dice, milita como buen soldado de Jesucristo. Un obrero diligente que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y todo aquel que milita como soldado, trata, dice la segunda carta de Timoteo capítulo 2, trata de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? No agradándose a sí mismo, sino agradando a aquel que lo tomó por soldado y por eso se abstiene. Y dice, y no se enreda en los negocios de esta vida, no se enreda en las cosas de este mundo. Ahora, con este contexto, regresamos un poco allá a Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2, donde Juan ve a estos 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron las 7 trompetas, es decir, una a cada uno. Se introduce también aquí, hermanos, dice que se introduce también otro ángel, no uno de los 7 que reciben las trompetas, sino un octavo ángel. El ángel número 8 que aparece en este contexto, en esta visión, en esta revelación que Juan estaba teniendo, dice que aparece este otro ángel en el versículo 3. Amén, se lee conmigo. Capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén. Fíjese que acá, ¿qué es lo que hizo este ángel? Bueno, lo primero que nos dice la Biblia es que este ángel se paró ante el altar con un incensario de oro y que estando ahí se le dio. También dice mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Las revelaciones visuales que Juan recibe, porque Juan lo estaba viendo, bueno, ya lo habíamos explicado esto en uno de los sellos, que la revelación que Juan estaba teniendo era una revelación visual. Juan estaba viendo allí lo que realmente estaba pasando, las cosas.
para grabarlas, llamémosle así, en su memoria para después escribirlas, porque le fue ordenado posteriormente, como lo vamos a ver, escribe. Escribe estas cosas, escríbelas en un libro porque realmente son ciertas y son verdaderas estas cosas que se han de cumplir. Entonces, estas revelaciones, el apóstol Juan se le concede este privilegio de ver a los 8 ángeles y presenciar sus acciones. Es decir, Juan no solo los ve, sino que también logra ver las acciones, es decir, las acciones que nosotros hoy gramaticalmente las podemos decir como acciones verbales que está sucediendo de lo que están haciendo. Pues dice que este ángel vino, es decir, del verbo venir, vino, no de vino de beber, amén. Entonces, y se paró, esto habla de pararse ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo, del verbo añadir, a las oraciones de todos los santos. Amén. Entonces también aquí hay algunos elementos que lo debemos nosotros ver. No se trata de meros espectros de la imaginación de Juan, que Juan se estuviera imaginando las cosas, no, sino que es una revelación que Dios le estaba concediendo, una revelación que de parte de Dios estaba siendo dada para Juan, para que luego pudiese comunicar este mensaje a la iglesia por medio de la palabra escrita conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, fíjese que aquí se da, hermanos, que Juan, ¿verdad? Ya anciano Juan, estaba en esta condición y Juan pudo retener toda aquella información, hermano, en aquel lugar donde se le fue mostrada todo esto, porque si usted recuerda, cuando Juan comenzó a recibir estas visiones, la visión de aquel que le llamaba, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y entonces Juan subió al cielo y estaba el trono de Dios. Y el que estaba sentado en el trono y el cordero y el librito que tenía los 7 sellos. Y cuando fueron abiertos los sellos, cada una de las cosas que estaban allí fueron desatadas y fueron surgiendo. Ahora en el 7º sello, que es el que está abierto aquí, aparece esta revelación de estos 7 ángeles y un 8º ángel que aparece para poder este ángel hacer algo. Fíjese que este ángel viene y se para ante el trono de Dios y él tiene un incensario en la mano, un incensario de oro, y va hacia el altar de oro y estando ahí le es dado mucho incienso, amén, dice la escritura, para añadirlo a las oraciones de los santos. Y aquí quiero aclarar algo, hermano, que el incienso al que se hace mención, el símbolo del incienso, ya lo hemos mencionado también antes, se refiere a las oraciones de la gente, a las oraciones de los seres humanos, a las oraciones que los seres humanos enviamos hacia Dios. Estas oraciones suben en forma de incienso hasta Dios. Y son agradables al Señor el que sus hijos puedan clamar a Él y le puedan pedir. Pero también allá cuando nos está diciendo en el libro de Corintios 14, dice la Biblia que nosotros cuando oramos, esas oraciones que van a subir hasta Dios para ser colocadas en ese incensario de oro, esas oraciones, hermano, perdón la expresión, pero esas oraciones no deben ser a lo loco. No son oraciones así, hermano, perturbadas o perturbadoras. No, son oraciones bien conscientes, oraciones bien pensadas, oraciones bien hechas, oraciones que van a ser bien recibidas por Dios. La Biblia nos dice a nosotros que si nosotros vamos a elevar oraciones a Dios, las oraciones tienen que ser bien entendibles,
tiene que ser entendibles en el idioma que nosotros hablamos, en el idioma que nos dio el Señor. Si usted habla en inglés, pues van a ser en inglés. Si usted habla en mandarín, sus oraciones van a ser en mandarín. Si usted habla en ruso, pues van a ser en idioma ruso, en el idioma que usted hable. Pero dice el Señor que tienen que ser oraciones bien entendibles, que tienen que ser, esas oraciones tienen que ser oraciones comprensibles, que se pueda entender el mensaje. Vamos a regresar un momento allá al capítulo 14, amén, de la primera carta a los Corintios, y usted mire lo que dice la palabra del Señor a nosotros. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice Corintios 14, 1 Corintios 14, versículo 9. Vamos a ir en adelante. Dice, así también, amén, mire cómo dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Amén. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, dice que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Quiero recordarle a la iglesia, a los hermanos que me están oyendo, a los hermanos en distintos lugares, que todo lo que nosotros hagamos para el ministerio, para la obra de Dios, para las cosas que nosotros hacemos, todo debe ser para la honra y la gloria de Dios y para edificación de la iglesia. Si no es para edificación de la iglesia, entonces no nos funciona. No es así como Dios demandó o lo que Dios dijo. Debe ser para edificación de la iglesia. Amén. Versículo 12 es lo que dice del capítulo 14 de Corintios. Ahora bien, los versículos siguientes nos habla y dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Amén. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Y esto nos lleva nuevamente a nosotros. Hermano, cuando nosotros hacemos las cosas, cuando nosotros oramos a Dios, debemos orar de una manera, como le dije antes, bien consciente, bien honesta, bien comprensible. Las palabras, las cosas que nosotros venimos a exponer delante del Creador, delante de Dios. Dice que nuestra oración debe hacerse con el espíritu, pero también con el entendimiento. Las dos cosas deben de ir juntas. No debemos estar hablando como que si yo me pudiera hablar palabras y un montón de palabras aquí y yo digo que estoy orando, pero no entiendo ni yo mismo las palabras que estoy diciendo. A ver qué estaré hablando, qué estaré diciendo, porque dice, bueno, ya está hablando cosas misteriosas. Hermano, no, la Biblia nos manda a nosotros a orar con el espíritu y también con el entendimiento. También nos manda a nosotros a que debe hacerse en orden, en orden. Si uno lo hace primero, el otro lo hace después y toda la iglesia dice amén. Bueno, de hecho dice la Biblia en el versículo, por ahí en el versículo 16, amén, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es decir,
Si alguien que me está oyendo, yo estoy orando y estoy pidiéndole a Dios algo, pero yo lo estoy haciendo como quien dice a lo loco, desordenado, en otra cosa, y la gente que me está oyendo ahí no entiende nada de lo que yo estoy diciendo. El Señor dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? No entiende lo que estás diciendo, dice el Señor. No entiende lo que tú estás diciendo. Entonces, por esa causa, se debe orar con el espíritu y con el entendimiento. Y de esta manera, dice el apóstol Pablo, amén, hablando de sí mismo y de su ministerio y de su apostolado, dice, versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino que sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, dice la palabra. Amén. Así, hermano, es bien cortante y tajante, porque hay gente que no le gusta que le toquen estos temas, que no le gusta que les hablen de esto, pero la Biblia nos dice que nuestras oraciones son sagradas, que nuestras oraciones son santas, porque nuestras oraciones suben hasta la presencia de Dios. Y cuando suben allá son añadidas, son como incienso aromático, como incienso puro que es quemado para poder subir hasta la presencia misma de Dios y Dios conceder las peticiones que usted le haya hecho. Pero debemos ser específicos con las cosas que nosotros venimos a solicitarle delante de Él. Amén, hermano. La Biblia nos dice, y vuelvo a repetir, en el capítulo 14 de Corintios, Primera de Corintios 14, versículo 26, la Biblia dice que todo lo que se haga sea para edificación. De hecho, dice que todo lo que se hace en la iglesia debe ser para edificación. Dice también la Biblia que en el versículo 27 de la carta de Corintios 14, 27, dice que las cosas se hacen también por turno, no todos al mismo tiempo, no debemos estar loqueando, hermano. No, dice que las cosas se hacen por turnos, amén, dice por turnos. Y si hablan que sea 1 o 2 o a lo más 3, pero que no lo hagan al mismo tiempo, sino por turnos. Y si hay alguien que interprete, pues que haya interpretación. Y si no hay interpretación del lenguaje, del idioma o de las palabras, entonces debe callarse en la iglesia. Pero hemos tenido la oportunidad de conocer personas y congregaciones donde la gente no se calla, hermano. No se calla, no obedece al mandamiento que Dios dice que debe callarse en la congregación porque no hay intérprete, porque no hay esto. Y la gente no se calla y continúa y al final termina diciendo, es que el Espíritu Santo es el que me tomó y el Espíritu Santo es el responsable de que yo actúe de esa manera. Y entonces el Señor dice, amén, en Corintios 14, 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. A Dios la confusión no le gusta. Lea la Biblia, a Dios la confusión, el desorden, a Dios no le gusta. De hecho, dice el capítulo 14 y versículo 40, dice el Señor, hágase todo decentemente y con orden, dice el Señor. Hágase todo decentemente y con orden. Hay gente que no le gusta estos temas, pero igual tenemos que hablarlos, tenemos que enseñarlos, tenemos que decirles, porque la iglesia debe saber, la iglesia debe aprender. La Biblia nos enseña allá en en el libro de Apocalipsis capítulo 8, donde este ángel se paró ante el altar con este incensario de oro y ese incienso, ese mucho incienso que se le dio para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar, hermano, fue quemado, dice el versículo del versículo 4, que de la mano de él subió el humo a la presencia del Altísimo y dice del incienso con las oraciones de los santos. Así de esa manera subió hasta allá. Ahora, hermanos, nos habla también que
a la iglesia se le ha dado pues este manual divino que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, el Nuevo Testamento de Jesucristo, se le ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda, por medio de esa guía espiritual, allí nos va diciendo el Señor qué es lo correcto, qué es lo apropiado, qué es lo correcto, pero hay gente que, aunque sabe qué es lo correcto y sabe qué significa hacer lo correcto, prefiere hacer lo incorrecto porque lo incorrecto es lo que le gusta a él. O sea que lo hace por complacerse a sí mismo y no por complacer a Dios. Entonces, todo esto nosotros debemos de tener un gran cuidado. Por eso este preámbulo es bastante amplio con respecto a las trompetas, hermano. Y también decirle que esto que está ocurriendo, hermano, rige a la iglesia. Es decir que, por ejemplo, todo lo que hacemos, orar, ofrendar, cantar, todos esos mandamientos que Dios nos ha dado son para la iglesia, son para los seres humanos que están aquí en la tierra o que estamos aquí en la tierra para poder adorar a Dios, para edificar la iglesia y continuar hacia el camino de la meta del llamamiento que hemos recibido de parte de Dios, nuestro Señor. Ahora, nosotros debemos de ver todas estas cosas, hermano. Y debemos de ver también que nosotros somos parte del nuevo pacto de Cristo que ha de cumplirse aquí en la tierra. Otro elemento que tenemos ahí por cuestiones del tiempo, a veces es bien limitado acá, es que dice en ese versículo 3, hermano, que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Estos santos que se mencionan allí, no vaya a creer usted que son imágenes o que son estatuas de oro o de cualquier otro material. No, la palabra de Dios le llama santos a todos aquellos que han obedecido el Evangelio, a los que han sido lavados con la sangre de Cristo y que claman a Dios pidiendo su protección, su misericordia y que piden a Dios la sabiduría. No se trata, hermanos, de personas no vivas o algo así. No, se trata de cristianos fieles, vivos, que están en la tierra. Hermano, no se trata ni siquiera de cristianos ya fallecidos, no. Se trata, porque hay gente que dice, los santos, ¿verdad? Los que murieron, los que fallecieron allá, ¿verdad? San Pedro, San Pablo, Santo Tomás, y bueno, todo eso, ¿verdad? Hermano, la Biblia le llama santos a los que en vida sirvieron a Dios. En vida están sirviendo a Dios. A la iglesia, como dicen las cartas del apóstol Pablo, llamados a ser santos. La iglesia no está hablando de otra cosa, porque se puede llegar a entender un contexto equivocado acerca de qué significa la frase los santos. Y hermanos, ahí debemos nosotros de comprender que está refiriéndose a las oraciones suyas o a las oraciones mías que suben a la presencia de Dios. No está hablando de otra cosa, sino de personas vivas, pero que con un corazón bien dispuesto y sincero para con Dios, viven para Dios, viven para el Señor. De hecho, en las cartas, en la mayoría de las cartas donde está el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia, le explica acerca de que nosotros, bueno, a los santos, dice, que están en tal lugar, les es enviado este mensaje. A los llamados a ser santos para vivir para Dios. Entonces, debemos nosotros de entender eso y quitarnos nosotros de la mente que se trata de cristianos ya fallecidos
o que se trata de estatuas o de imágenes o cosas semejantes que la religión tradicional de repente nos ha traído, nos ha llevado hasta ese punto. Entonces, con todo esto en mente, hermanos, nosotros debemos de considerar que Dios nos está diciendo que las oraciones de los santos son recibidas por Él en su presencia. Dios recibe las oraciones de los santos con olor fragante del incienso. Y justamente antes de comenzar los 7 ángeles a sonar las trompetas, hermano, ¿acaso pues aguardan estas oraciones alguna relación con los mensajes de las trompetas? Pues yo pienso que sí, hermano, pues de otro modo no se introducirían acá, hermanos, porque debemos orar mucho. Porque las grandes batallas que están ocurriendo, ya están pasando, están allí, hermanos, en esas batallas. Y nuestra oración o la oración es un arma poderosa, porque el poder del cristiano también radica en la oración. Radica allí, hermanos, en la oración, el poder, porque el poder de Dios fluye a través del creyente cuando el creyente se humilla delante de Dios y clama delante de Dios por protección, por su bienestar, por su amor, poniendo su vida, y que si va a morir, perfecto, que muera, pero muere pidiendo, rogando, suplicando a Dios. Y yo quiero decirle que también aquí tiene que ver aquello que aparece en la Escritura, aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y se les dijo, descansen un poco de tiempo. Y vemos un acto violento del incensario de oro que fue arrojado a la tierra. Hermanos, hay mucho más en este preámbulo. Vamos a seguir hablando acerca de esto un poco más. Lamentablemente el tiempo por ahora se nos ha agotado y esperamos, hermanos, contar con su amable sintonía en una próxima oportunidad. Amén, hermanos. Iglesia de Cristo, reanima